buenas noches, Dios les bendiga. Algo de teatralidad, algo de... ¡Wow! A propósito del tema de hoy, un poco de dramatismo, ya que el tema de hoy es un tema que por ahí han estado pues ya durante mucho tiempo pidiendo, pero también hay muchas preguntas al respecto. Hoy vamos a hablar de... ¿Sería capaz de matar Jefté a su hija, aunque haya hecho un voto a Jehová? ¿O será que estamos malentendiendo la situación? Este es el programa Biblia a Profundidad, un programa de la comunidad cristiana Masada Adulam. Mi nombre es Israel Chapa. ¿Se encuentran esta noche? Idalia Castro. Itachito Patato. Axamadai. Jania Castro. Bueno, ahí tienes en familia haciendo aquí iglesia. Aquí ya los puse ahora sí que pendientes porque voy a estar ocupando algunas citas y sobre todo algunos conceptos, algunas reiteraciones. Vamos a hablar de si Jefté sacrificó a su hija o no. Vamos a estar centrados en el libro de Jueces capítulo 11. Ahí te recomendamos, en lo que te damos nuestros medios de comunicación, que vayas buscando la cita. Vamos a leer Jueces capítulo 11. Vamos a centrar nuestra atención a partir del verso 24. Por favor, los medios para que te comuniques son los siguientes. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa es 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, están los medios para que te comuniques, para que vayas haciendo con nosotros más rico este programa. Se trata finalmente de que todos podamos aprender, de que podamos aportar algo, ¿verdad? Para que las personas puedan conocer más de Dios, su carácter, su identidad, y aparentemente esos puntos oscuros, esos pasajes que de repente como que parecerían no tener sentido, pues hemos destinado ya este tiempo de los domingos a partir del pasado para que podamos ir contestando las preguntas que van llegando a nuestras redes. Un éxito verdaderamente. ¿Quién se casó con Caín? Y ya me están preguntando que por qué Caín es hijo del maligno. Esa también está buena, pero la estamos reservando para más adelante. Vamos a hablar entonces de este tema de Jefté, si sacrificó a su hija o no. Estamos en Jueces 11. ¿Por qué escogimos este tema, o por qué un servidor escogió este tema para poder desarrollarlo hoy? Bueno, hace unos días un hermano compartió su duda en una conversación en un grupo de WhatsApp para predicadores en entrenamiento. Bueno, no voy a hacer el comercial. Este instituto bíblico tiene un sitio de WhatsApp, un grupo de WhatsApp, que ahí pues publican, escriben muchas cosas, pues predicadores, pastores, ministros en entrenamiento. Te voy a citar tal como lo escribió, para que entiendas por qué es de imperante importancia que podamos nosotros como ministros del Señor tener perfectamente aclarados todos los puntos, circunstancias y razones, y no dejar espacios vacíos, porque recuerda que el universo aborrece los espacios vacíos, tiende a llenarlos con algo, y generalmente cuando son cuestiones bíblicas tendemos a llenarlos con nuestra imaginación o nuestra, pues cómo decirlo, nuestra creencia, dependiendo de muchas cosas que acontecen o han acontecido en nuestra vida. Él escribió esto, fíjate, literal: que alguien me explique, lo puso en signos de admiración, ¿cómo se le va a hacer para predicar el sacrificio de la hija de Jefté? Mi hermano halló irónica la dificultad que este pasaje del libro de Jueces presenta. Yo me supongo que, pues imagínate, vas a un instituto bíblico, ahorita lo estás tomando virtualmente, ¿verdad? Por internet,
y de repente llegas a Jueces 11. Qué difícil entenderlo. Qué difícil entender todo lo que está mencionado aquí. Sobre todo, vamos a hacer énfasis en Jueces 11, 30 y 31. Ahorita lo vamos a leer, pero solo déjame plantearte el panorama. Este pasaje, este 30-31, genera problemas de conciencia para algunos. Entre las preguntas que me han hecho acerca de este tema es cómo es posible que un siervo de Dios pueda sacrificar a su hija. La dificultad, amados, reside en cómo debes de interpretar este texto del sacrificio, y subrayo sacrificio, de la hija de Jefté. Porque en Deuteronomio 12:31 nos dice Dios que están prohibidos los sacrificios humanos. Por lo tanto, tomando todo esto en cuenta, solo hay dos posturas posibles. Número uno, la literal, refiriéndonos a que Jefté sí entregó a su hija en holocausto, o la poética, la figurada, la simbólica, que establecen algunos otros que dicen que ella se entregó a una vida de celibato en servicio a Dios. Vamos a abordarlo y vamos a ver no cómo creamos, no cómo nosotros sintamos, sino como está escrito. Para ello me voy a asistir hoy más que nunca del original, del significado original de las palabras. Recordemos que estamos leyendo Antiguo Testamento, por tanto, ¿en qué idioma tendrían que estar? En hebreo. ¿En qué? En hebreo. Correcto, en hebreo. Para empezar te voy a decir las hipótesis que yo me encontré en internet acerca de este tema, que son las más conocidas y que la gente cree. Dicen muchos, ¿verdad?, que el asunto de la preposición en el original, y se refieren a la frase "y lo ofreceré como holocausto", la preposición y está denotando que puede ser una reiteración de que él iba a sacrificarla. Otros dicen, fíjate, este asunto es ya con la cuestión de la escritura, de la dicción, ¿verdad?, de la preposición, perdón. Otros dicen que Jefté posiblemente tenía costumbres paganas. No puedes ser juez de Israel si tienes costumbres paganas. Vamos a ir tirando una a una de estas hipótesis. Otros dicen que él tenía una crisis de conciencia por el hecho del sacrificio, es decir, que como lo prometió a Dios, no podía fallar, fuera lo que fuera que hubiera prometido. Otros dicen que es evidente que sí mató a su hija, sí la sacrificó, porque él presenta señales de duelo, como rasgarse las vestiduras. Ya las vamos a leer. Dicen que eso nos demostraría que sí, efectivamente mató a su hija. Otros alegan, ¿verdad?, que el voto de Jefté es un voto grave. Inclusive tú lo lees y está escrito con total solemnidad lo que él promete, que eso ya nos debería de bastar para creer que en verdad sí sacrificó a su hija. El lamento de la hija, dicen otros, que ahí se ve que sí, que le dijeron te vas a morir y ¡ay! Déjame ir a lamentarme 2 meses. Vamos a ver si es cierto. Y la costumbre en el final de la narración de el pueblo de Israel de ir a celebrar año con año el sacrificio, dice ahí, a endechar. La endecha es un cántico funerario, ¿sí? Y ya dicen que por eso, porque ahí dice endechar, se refieren a que pues era una conmemoración, un memorial, digamos, un aniversario luctuoso, ¿verdad? Vamos a ver y analizar cada uno de estos puntos. Acompáñame por favor ahí en tu Biblia, pon una libreta de anotaciones cerca de ti, porque recuerda que los domingos son domingos de ir a profundidad. No nos vamos a quedar nadando de a muertito, de a patita de perro, haciendo bucitos ahí en la superficie. Los domingos, recuerda, por la noche son días de sumergirnos a la palabra. Cuando más profundicemos, más entenderemos el corazón, la presencia, la cercanía a Dios y sobre todo cómo piensa y cómo opera a nuestro Creador. Repito, antes de comenzar, recuerda que Deuteronomio 12:31 dice que están prohibidos los sacrificios. Para todos estos que alegan estas hipótesis, estas posibilidades, les bastaría con leer Deuteronomio 12:31, pero dado que no lo entienden o no lo comprenden, y desgraciadamente muchos ministros pues segregan el error,
pues yo te sugiero que siempre leas, tengas muchas versiones, tengas comentarios bíblicos y lo más importante, siempre recuerdes que no se escribió en Occidente, es decir, en América, no se escribió con nuestra cultura, ni idiosincrasia, ni historia, tiene otro sentido de usos y costumbres, y recuerda que el original de todo esto es hebreo. ¿Sale? Partiendo de ahí leamos. Jueces 11, versos del 24 al 40. Ahí, por favor, sígueme. Dice así: Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, ¿no lo poseeremos? ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitado por 300 años, a Esbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Amón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Estoy leyendo la versión Reina Valera 60. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no entendió las razones de Jefté, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpá de Galaad, y de Mizpá de Galaad pasó a los hijos de Amón. Nota, estoy aquí en el 30, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regresare victorioso de los amonitas, será, nota eso y subraya, será de Jehová. Y lo ofreceré en holocausto. ¿Así dice tu versión? ¿Qué versión tienes? La NBI. Nueva... ¿qué? La nueva versión internacional, ok. O sea, dice igual. Estoy leyendo Reina Valera 60. Ok, fíjate. 3 palabras que te voy a pedir que subrayes porque vamos a hacer énfasis en ellas. Y Jefté hizo voto. Ahí subraya voto a Jehová, diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere a las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré, subraya ofreceré, en holocausto, subraya holocausto. Sigo la narración. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces, fíjate en esto, volvió Jefté a Mizpá, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, subraya única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija, y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ¡Ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Entonces ella le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya, descienda por los montes y llore mi virginidad, subraya llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces dijo: ve,
y la dejó por 2 meses. Ella fue con sus compañeras y lloró por su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Subraya, nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel, subraya costumbre, que año con año fueran las doncellas, subraya doncellas, a endechar a la hija, subraya endechar, a la hija de Jefté Galaadita 4 días al año. ¿Listo? Déjame tomar agua porque viene lo bueno. Gloria a Dios. Analicemos la palabra voto que subrayamos en el verso 30, ¿verdad? Voto. En el original hebreo, y vuelvo a repetirte porque esto es muy importante, estamos traduciendo el hebreo. La palabra que está escrita ahí es nadar, nadar, que significa promesa. Voto, promesa, ¿se entiende? Está claro. Hacer o dar algo a Dios. Prometer. Eso significa nadar, voto. O sea, no tenemos problema con eso. Está igual traducida. Te dice también subrayar la palabra ofreceré. Ofreceré, que en hebreo es Allah. Allah. ¿Sí? Ofreceré. Allah. No árabe, porque en árabe Allah es otra cosa. Vuelvo a repetirte, por eso te dije, pon atención que estamos hablando hebreo. Allah, con H al final. No como la ponen los árabes con acento en la segunda A. Allah, H al final. ¿Qué significa? Fíjate bien. Ascender. Literalmente significa abandonar, adelantar, alejar, altivez, alzar, andar, apartar, apuntar, arder, arreciar, asaltar, atrapar, conducir, cortar, crecer, cubrir, decretar, dejar. Bueno, imponer, levantar, llegar, llevar, mejor mención, ofrecer, ofrenda, pasar. ¿Te fijaste hasta qué parte vino ofrenda? Primero hablamos literalmente en el sentido de ascender. O sea, originalmente Allah, ofrecer, ofreceré, que está traducido ahí, Allah, significa así literal ascender. Luego vienen una serie de significados figurativos y como hasta la mitad de la lista son 40 y tantos adjetivos, viene ofrecer. Ve guardando estas cosas en tu cabeza porque ahorita las vamos a ocupar. Luego, más adelante subrayamos la palabra holocausto. Holocausto, que se traduce del hebreo olá. Se parece a la otra, ¿verdad? Pero en vez de alá, olá. ¿Por qué suenan parecido? Porque es más o menos la misma idea, la misma razón. Fíjate que olá, la otra era alá, significa originalmente primario, ascender. Antes de que podamos tomarlo como ofrenda, es ascender en general, con el sentido estricto de algo alto, de algo de gran, ¿cómo decirlo?, encumbrado como monte, si me entiendes. Alá, vamos a subir, vamos a ascender el monte, por decir, ahí se podría usar. Pero acá holocausto es olá, que significa escalón. Eso significa en el sentido colectivo, es decir, gradas, escaleras, en el sentido de ir ascendiendo. Si tuviéramos que hablar en hebreo, y por ejemplo aquí mi cuñada y mi sobrina viven en la parte alta de esta casa, en el primer piso, yo vivo planta baja y ellos viven en el primer piso, yo podría decirle a mi esposa, si habláramos en hebreo, ¿verdad? Voy alá por las olá. Voy a subir, voy a ascender por las escaleras, por las gradas. ¿Vas entendiendo la cosa? Y después también significa, claro, significa holocausto, pero en el sentido del humo, no en el sentido del sacrificio. Esto es bien importante. El humo, el único lugar que tiene para ir es hacia arriba.
Entonces, si bien sí está traducido aquí Olá también como holocausto, y sí lo significa, lo podemos identificar más como en el sentido de subir, como el humo, ofrecer holocausto y hasta el final quemar. Pero originalmente escalón, como refiriéndose a algo que va a ascender o a subir, y por eso el sentido del humo del holocausto. Regresamos con Jefté. A partir del verso 34, bueno, déjame leer, ¿me puedes leer por favor de nuevo el 30 y el 31? Amén. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los moabitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor, y lo ofreceré en holocausto. Ok. A partir del verso 24 se nos narra la llegada de Jefté. Ya pasamos ahí la parte, ¿verdad?, donde hace la promesa. Ya entendimos estas tres palabras. Ahorita vamos a darle sentido a todo el concepto. Pero a partir del verso 34 se nos narra su llegada a Mizpá, cuando vio que la primera en recibirlo fue su hija. ¿Qué fue lo que hizo Jefté? Léeme el 34, por favor. Dice: cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpá, salió a recibirlo a su hija bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. ¿Qué hizo él? Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Aquí es una de las hipótesis que establecieron al principio estas corrientes de aparente interpretación que le dan muchos, ¿verdad? Que decían que pues era el duelo que él expresaba desde el momento que ve que la primera que sale y ve a sus hijas se rasga las vestiduras. Ojo, rasgarte las vestiduras no nada más es símbolo de que alguien está muerto o va a morir, también es símbolo de dolor. Ojo, también es símbolo de dolor. Pero la pregunta es, ¿por qué se rasgó las vestiduras? Ok, era duelo. Tomémoslo en el sentido literal. Se rasgó las vestiduras por duelo, es decir, por el dolor que infringe el hecho de que una persona está muerta. Pero si no conoces la tradición judaica, si no conoces a nadie judío, si no has visto películas que hablen sobre el tema, ya, mira, estoy siendo bueno y hasta te estoy dejando ver películas, si es que no sabes nada al respecto, te darás cuenta que, por ejemplo, cuando un hijo avergüenza a su padre, el padre se rasga la vestidura y le dice: para mí estás muerto. ¿El hijo está muerto literalmente? No. La acción de rasgarse la vestidura es en el sentido de que el padre en su mente y en su corazón lo está dando por muerto, no que esté muerto. Se hace en el sentido literal cuando alguien muere y te enteras, pero también en el sentido en que pues para ti ya alguien está muerto, aunque siga vivo. Entonces, notemos esto. ¿Por qué se rasgó las vestiduras en señal de duelo? Ella era hija única. ¿Te acuerdas que lo subrayamos? No tenía más hijos Jefté. La palabra Olá, que se traduce en algunas versiones como holocausto, quedamos que también significa ascender, subir, elevar, en el sentido de santificar o consagrar a Dios también. Porque lo que asciende es del Señor. Por eso en el Antiguo Testamento se quemaba incienso en olor fragante. Se hacía que se quemara la grosura de los sacrificios y el humo subía en olor fragante. Yo no sé si alguna vez has olido la grasa quemándose. Ya cuando está muy chamuscada huele feo. Yo decía, ¿cómo le puede gustar al Señor ese aroma? No, es en el sentido de la acción.
Ese tiene un simbolismo. La grosura significa la hipocresía, todo lo que nos retarda, lo que nos hace gordos, lo que nos hace soberbios. Cuando tú la quemas en el altar del incienso, en el altar donde se quema el sacrificio, cuando tú quemas tus acciones negativas, esto de estar luchando para quitarte lo mentiroso, lo traicionero, lo corrupto, lo amador del dinero, del alcohol o de lo que sea, sube como olor fragante a Dios. Es el mismo sentido de la palabra olá. Olá, que significa ascender, elevar, santificar, consagrar a Dios. Entonces, vuelvo a repetirte, Jefté se rasga la vestidura en señal de duelo. Ella era hija única, no tenía más hijos. Él se lamenta porque él la promete a Dios. No sabía que iba a salir ella, pero él dijo, el que salga primero de mi casa. Nota que dijo de mi casa. No dijo del pueblo, no dijo de la casa del vecino, el primero que salga a recibirme, dijo de mi casa. Él tenía potestad sobre todos los de su casa. Y si solo tenía una hija, desde luego que él estaba pensando en un criado, en una criada. No estaba pensando en su hija. Señor, yo te los prometo. No le está diciendo yo te los voy a sacrificar en holocausto, como está traducida la Reina Valera 60. Al ser hija única y ser prometido voto de consagración, ¿ya entendiste? Voto de olá, voto de ascensión, voto de consagración, significaba que la descendencia de Jefté había llegado a su final. Por eso él toma esta acción de rasgar su vestidura. Es decir, él da por muerta su descendencia, él da por terminada su familia. De acuerdo a la época, era equiparable a morir, ya que con el tiempo no se tendría más memoria de su familia. Esto cobra sentido, esto cobra un sentido relevante en la petición que hace su hija a partir del verso 37. Léeme el verso 37, por favor. Amén. Pero concédeme esta sola petición, añadió, ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar ahí con mis amigas. Ella pidió 2 meses para llorar su virginidad, literalmente. ¿Te acuerdas que lo subrayamos? Ya que no se podría casar, por tanto no podría tener hijos. Y eso nos lo vuelve a reiterar la Escritura en el verso 39. Amén. Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De allí se originó la costumbre israelita. El verso 40, amado, nos ilustra al respecto de este hecho, diciéndonos que se hizo una conmemoración. Conmemoración, que la palabra escrita ahí es Tanaj. Tanaj, con H al final, que en muchas ocasiones en el hebreo se pronuncia como J, Tanaj, que significa endechar. Pero antes de significar canto fúnebre, que eso es la endecha, primariamente significa atribuir honor. Atribuir honor, adscribe alabanza, celebración, conmemoración. Eso significa Taná. Aquí donde viene a veces la confusión es que, vuelvo a repetir, estamos hablando de hebreo, no estamos hablando en griego, porque en griego Taná es la misma palabra de Tánatos, que quiere decir Dios de la muerte. Aquí es donde viene la confusión de muchos. Antes de significar endechar, Taná significa rendir honor, conmemorar. También la palabra traducida como doncella, ahí en el verso 40. Léeme el verso 40, por favor, para que nos quede claro. De que todos los años, durante 4 días, las doncellas de Israel fueran a conmemorar. Aquí en esta versión dice la muerte de la hija de Jefté de Galad. Ok, en esa versión vuelvo a lo mismo, porque Taná en muchos sentidos lo traducen como con la idea griega en vez de con la idea hebrea. Primariamente Taná significa atribuir honor. La palabra traducida, y vas a ver cómo todo va a cobrar sentido, como doncella,
o doncellas, ¿verdad? Que dice que esta costumbre de que las doncellas fueran a celebrar, fueran a conmemorar lo que estamos hablando, es Bat, que significa, además de doncella, significa aldea, significa ciudad. Sí, también significa doncella, hija, pero también significa morador, muchacho, mujer, niña, nuera, pollo, polluelo, villa. Todo eso significa Bat. Lo que nos lleva a pensar entonces en el sentido de que si lo tomamos como lo proponen varias traducciones, pero además nos apegamos al idioma original, al sentido, a los usos y costumbres de la época, podíamos también interpretarlo así. Cada año se conmemoraba por las doncellas casaderas el sacrificio hecho por la hija de Yiftach Giladi, es decir, de Jefté de Galad, en el sentido de hacer esta conmemoración por el sacrificio de su virginidad. Por eso las doncellas casaderas iban a su aldea, porque recuerda que también Bat significa, además de doncella, aldea o ciudad, a donde hacían este festival en la región de Galad. Por eso nos da el sentido de Yiftach Giladi, a la ciudad donde nació Jefté, en la región de Galad. ¡Wow! Entonces, ahora sí, entendamos el concepto. Jefté promete, ¿verdad?, consagrar a alguien al Señor, no sacrificarlo, porque Jefté no podría haber sido juez de Israel. Ojo, porque Dios nunca se contradice. Dios es una línea recta, y así como no podía permitir el incesto, como este asunto de hace 8 días que hablábamos de con quién se casó Caín, y muchos decían, no, es que con una de sus hermanas, jamás en la vida. Dios no puede permitirte el incesto en una parte y prohibirlo en otro. Aquí Dios no puede prohibir en Deuteronomio 12:31 el sacrificio humano y permitirlo en Jueces. ¿Tú crees que hubiera aceptado ese sacrificio? Lo que sí promete Jefté es dedicar a alguien, consagrar a alguien que fuera apartado para el Señor, en el sentido sí de no casarse, él pensando en las criadas quizá. Por eso, cuando él rompe su vestidura, no es que diga, ay, la tengo que matar. Es, para mí está muerta. ¿Por qué? Porque ya no va a poder casarse. Por eso, inmediatamente la acción que se describe y que ella misma hace la petición es: déjame ir a llorar mi virginidad. Lo prometiste, está bien. Jefté se lamenta, Jefté se atribula, porque al ser su hija única, ahí terminaba su familia. Ahí se acababa la descendencia de Jefté. No iba a tener nietos, no iba a haber quien le recordase o lo celebrase. Eso creyó él, pero hasta el día de hoy estamos hablando de él. El festival que se celebraba en ese entonces, de acuerdo a el idioma, los usos y costumbres y el sentido de lo que está hablando todo el concepto de la narración, es en el sentido de que se conmemoraba el sacrificio de esta hija que sacrificó su virginidad, su descendencia, en obediencia por el voto hecho de su padre en la aldea o la ciudad de Yiftach, en la región de Giladi. Entonces, temo decirles que para todos aquellos que dicen que Jefté probablemente tenía costumbres paganas, no es posible. Que tenía una crisis de conciencia sobre el hecho del sacrificio, no es posible, porque holocausto no nada más significa, ¿verdad?, quemar, no nada más significa hacer un sacrificio humano. Bueno, es más, el sentido del holocausto se refiere en el sentido estricto de los animales que se celebraban al Señor, y se refiere en el sentido de que el humo subía, significa originalmente ascender. Por eso yo te consagro para que asciendas, para que te santifiques, para que pertenezcas a Dios y solo seas de Él. Ese es el sentido de lo que estaba diciendo cuando prometió el holocausto.
Las señales de duelo fue porque no iba a tener descendencia. Él sabe la gravedad de su voto porque es algo muy serio prometer al Señor. Por eso dice la Biblia, si prometes, cumple a Jehová, a Yahweh o a Jehová, como yo siento, de acuerdo a lo que he leído y estudiado, es la más correcta traducción del nombre de Dios. El lamento de la hija de Jefté es porque ella ya no va a tener familia, no va a tener hijos. Y eso, de acuerdo a la época, amados, era equiparable a morir. Iba a perder sus tierras, porque hasta las tierras las absorbía la tribu. No habría quien dejarlas. La costumbre de celebrar a las hijas de Jefté, a la hija de Jefté por las doncellas, era en el sentido de conmemorar, de reconocer que esta chica, que esta mujer había hecho lo que para en ese entonces era el sacrificio más grande, que era permanecer pura, casta, para toda su vida consagrada a Dios. Podemos verlo más adelante en el sentido de que la mujer que pierde, ¿verdad?, una de estas monedas que ellas juntaban, porque ahí también luego creo que no amerita una enseñanza más grande, pero como le explicaba la otra vez a alguien que preguntó, este hecho de la mujer que pierde uno de los talentos, ¿verdad?, de las monedas, porque ellas normalmente la silvanaban en un collar y la traían en su cuello porque era su dote de matrimonio, y ella, al perder una, querría decir que no se podía casar. Por eso revuelve todo hasta que la encuentra, porque en esa época era sumamente importante casarte y tener descendencia como mujer. Por eso el lamento de la hija de Jefté. Amén. No hay sacrificio humano, aunque los detractores, aunque los más imaginativos, pues llenan los espacios muchas veces con ideas que no tienen nada que ver con el sentido total de la Biblia. La Biblia es una línea recta, la Biblia tiene un solo sentido, Dios no varía, si no, no tendría uno de los títulos que es el inconmovible, en el sentido de que no se mueve, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como no iba a permitir el incesto para que Caín se casara con una hermana, no va a permitir el sacrificio humano. Ya por ahí me está llegando un comentario que dice, ¿y el sacrificio de Isaac? ¡Ja, ja! Era para probarlo, porque nunca hubo muerte ahí. La muerte que hubo fue la del carnero. Yahweh Jireh proveyó el sacrificio. El mismo Abraham lo sabía cuando se lo declaró a Isaac. Tú vente, tráete la leña, acá yo pongo el fuego, y el sacrificio Dios lo proveerá. Abraham sabía que no podía Dios dejar que su hijo muriera, porque no era costumbre de ellos, porque Dios no pediría, ellos solamente quería ver su obediencia. Y ahí el plan con maña y perdón, pero Abraham era muy listo, él sabía que Dios no podía cometer tal cosa. Para quien me lo esté escribiendo, sí, en verdad lo probó con eso Abraham, pero no cometieron ningún sacrificio, a menos del carnero que agarraron ahí que estaba atorado. No hay ninguna otra cita al respecto. Yo espero que entiendas entonces que el llanto y el lloro es por la falta de descendencia, por el dolor como padre de decir, se acabó mi familia, no va a haber quien se acuerde de mí, quien me llame abuelo, y quien con el pasar de los años narre mi historia, la historia familiar. Que la tradición oral en esa época era sumamente importante. Amén. Pues esto fue Biblia a Profundidad. Hoy hablamos de el sacrificio de la hija de Jefté. No fue muerte, fue en otro sentido, y sí fue un sacrificio muy grande, muy, muy, muy grande. Y sí le causó dolor al padre y a la hija, pero no hubo sangre de por medio, no hubo sacrificio humano de por medio. Amén. Yo espero que nos sigan escribiendo. Mándame tus comentarios, mándame tus preguntas. Estamos tratando de responder a todos. Me estoy tardando un poquito porque son muchos los temas. Hay ya quien me está preguntando que por qué en el Apocalipsis hay 2 árboles de la vida en vez de uno, que qué significan las hojas de sanidad, que qué es la mujer que está sentada en la vasija en Zacarías. Bueno,
ahora sí se están descosiendo, eso me da mucho gusto porque me ponen a trabajar y me ponen a hacerlo, digamos, más accesible para que todos lo podamos entender, porque si aprendes todas estas cosas que aparentemente están un poco obscuras en el sentido de que no están tan claras, la misma Biblia, el sentido, la hermenéutica es una de las materias que aprendes en el Instituto Bíblico. La hermenéutica te dicta las reglas de cómo no dejar volar tu imaginación y te ciñas a la interpretación correcta de la Escritura. Mi nombre es Israel Chapa. Esta noche estuvieron haciendo Iglesia en Familia mi esposa, Idalia Castro, mi hija, Axamadai, mi hijo pequeño Itachicha Pacato. y mi sobrina. Jania Castro. Pues yo espero verdaderamente que disfrutes lo que queda del domingo, que descanses rico, porque ya mañana muchos tienen que ir a trabajar. Y recuerda que todavía mañana tenemos discipulado básico, por si todo esto, wow, te reventó el cerebro, no te preocupes. Mañana vamos por lechita. Mañana terminamos discipulado, terminamos el módulo 4. Comenzamos con el que sigue. Si quieres descargarlo, ahí está nuestra página de Facebook para que puedas descargarlo en PDF. No te preocupes, está libre. Nosotros jamás comerciaremos con el Evangelio. Está libre para que lo descargues. Disfruta la vida. Alégrate de lo que Dios te permite cada día descubrir de Él, porque es deleitoso saber del Señor. Descansa. Shalom. Nos vemos mañana a 8 de la noche. A little bit of history I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how He made you. So sing the song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternal.